Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, gustoso de verla. Igualmente, gusto en saludarte. Gracias, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo para ver qué consejo nos tiene. Comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Listo, maestra. Ahora sí, después de escuchar los importantes consejos de Ajo Listo, podemos empezar con la clase de hoy. Dígame, ¿qué tema veremos hoy, maestra? Hoy, Juan Carlos, vamos a profundizar en una de las consecuencias que tuvo la conquista, porque nos va a ayudar a entender mejor cómo es nuestro país en el presente. Perfecto, maestra. Suena a un tema muy importante e interesante, ¿eh? Sin duda que lo es. De hecho, lo que veamos hoy nos va a servir mucho para estar preparados, porque la próxima clase vamos a hacer un recorrido por nuestras tradiciones junto con el inspector Raulito. Ah, ¿cómo? ¿Nos vamos a ir de viaje? ¡Wow! ¡Qué emocionante! Me encantan los viajes, maestra. Y dígame, ¿a dónde iremos? No comas ansias, Juan Carlos. Eso lo sabremos la siguiente clase. Ahora tenemos que prepararnos con lo que veremos en la clase de hoy. Bueno, está bien. Voy a esperar con muchas ansias ese viaje y estoy seguro que las alumnas y los alumnos ahí en casita también, ¿verdad? Muy bien, maestra. Esa es la actitud. Ahora vayamos a nuestro tema de hoy, el llamado mestizaje cultural, que como vimos en las clases pasadas, es un proceso histórico consecuencia de la conquista y la sucesiva colonización. El mestizaje se logró debido a los 3 siglos que duró la dominación española. Sí, recuerdo que nos contó un poco sobre eso. La verdad, debo decir que, me pareció muy interesante lo que dijo sobre la mezcla de culturas que hubo aquí en tiempos de la Nueva España, maestra. Fue gracias a ese hecho que ahora México es un país con tantísima diversidad y riqueza cultural. Pero veamos de qué se trató. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es qué es el mestizaje. Si buscamos en el diccionario de la lengua española, veremos lo siguiente. ¿Me ayudas a leer la tercera definición, por favor, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. A ver, dice, mestizaje, mezcla de culturas distintas que dan origen a una nueva. Eso parece mucho a lo que decíamos de lo que hablábamos en la clase sobre las consecuencias de la conquista, ¿no? Que lo que había pasado era una mezcolanza de culturas y eso a mí me recuerda un poquito como a los ingredientes de un rico molito, maestra. Así es, qué bueno que lo recuerdas. Como nos lo acabas de decir, durante los siglos que siguieron a la conquista de los pueblos del México antiguo, ocurrió una gran mezcla de diferentes culturas. Eso pasó porque a la Nueva España llegaron durante los 3 siglos continuos y en el México independiente comenzaron a llegar personas que venían de distintas partes del planeta. Todas ellas con tradiciones, creencias, ideas y lenguas y hasta comidas diferentes. Sí, y si además le sumamos que, como estudiamos anteriormente, pues aquí había muchísimos pueblos indígenas diferentes, la cosa todavía era más increíble, ¿no?
Exacto, por eso te digo que es una de las herencias del periodo de la Nueva España, fue la gran diversidad cultural que actualmente caracteriza a nuestro país. Y de hecho, el mestizaje cultural lo podemos encontrar en casi todo. En nuestra forma de hablar, en las iglesias, en nuestra forma de vestir, lo que comemos y una larga lista. Uy, vaya maestra. Bueno, con razón decía que era un tema interesante e importante. Oiga, ¿y cuáles fueron las raíces de ese mestizaje? Una primera raíz, como ya lo dijiste, fue nada más y nada menos que los numerosos pueblos autóctonos que habitaban en este país, de los que hemos hablado en las clases anteriores. Ah, sí, lo recuerdo. Aprendimos que en la región de Mesoamérica estuvieron los olmecas, los teotihuacanos, zapotecos, mayas, toltecas, los mexicas y bueno, entre otros, ¿verdad? Oh, muy bien, Juan Carlos, qué bueno que recuerdes tantos. Y aunque cuando llegaron los españoles, los teotihuacanos o los olmecas ya habían desaparecido, había por todo el actual territorio nacional muchos pueblos. Ah, ahora que lo dice, maestra, me imaginé a Mesoamérica como un gran mosaico lleno de muchos colores, pueblos. Me gusta mucho tu idea, muy bien. Y estoy de acuerdo, para cuando llegaron los españoles, el territorio de México era un mosaico enorme, muy rico y variado, en el que estaban por igual los tlaxcaltecas, los mayas, los purépechas, los mexicas y los chichimecas, entre otros, que tenían tradiciones, lenguas, dioses y vestimentas propias. Oiga, maestra, ¿y qué pasó con todo eso después de la conquista de los españoles y sus aliados? ¿Desaparecieron sus tradiciones o sus lenguas? Pues no exactamente. Es cierto que algunas cosas que dejaron de hacerse, como la construcción de pirámides. Sin embargo, hubo otras que, a pesar de que durante la época colonial y también en el México independiente se sometió y discriminó a los indígenas, estas sobrevivieron. Por ejemplo, actualmente en nuestro país existen aproximadamente 68 lenguas indígenas. Ahora bien, algo que debemos de tener en cuenta es que no todo lo que sobrevivió a la conquista lo hizo tal cual como lo era en la época prehispánica, sino que hubo muchos elementos como la forma en que se vestían, la comida, las tradiciones o las creencias que se transformaron con el contacto de las costumbres de los españoles. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en muchas danzas tradicionales y en festejos. Ah, como la máscara que tenemos aquí, que es utilizada en la actualidad en el estado de Guerrero para realizar danzas. Y si no me equivoco, creo que es la danza de la tigrada, ¿no, maestra? Exacto. En Mesoamérica era común que las personas hicieran danzas para agradar a sus dioses, pero cuando llegaron los cristianos a estas tierras y les prohibieron seguir celebrando a sus dioses, muchos indígenas decidieron seguir haciendo sus danzas, pero cambiando los dioses prehispánicos por santos o temas cristianos. Así pues, muchas danzas actuales tienen orígenes prehispánicos, como la danza de la tigrada. ¡Oh, qué inteligentes! Y ahora que lo menciona, maestra, recuerdo que también en las clases del año pasado hablamos sobre la herbolaria y sobre la comida prehispánica, que, bueno, continúa hasta nuestros días. Eso también cuenta, ¿no es así? Claro, Juan Carlos. Como dices, muchos conocimientos sobre plantas que había en el periodo prehispánico siguieron vigentes dentro de la medicina durante muchos años, muchas veces mezclados con los conocimientos sobre la medicina que tenían los españoles y que en la actualidad a veces empleamos, como el té de manzanilla. Y lo mismo pasó con algunas palabras de origen indígena que usamos todos los días en el español. Yo me sé algunas, maestra. Por ejemplo, yo sé que chocolate viene del náhuatl xocatl, ¿verdad? Y coyote también viene del náhuatl y es coyotl. O chamaco, que viene de las palabras mayas, que es chan y mac. Exacto, Juan Carlos. En realidad son muchas más y todas ellas se mezclaron con la lengua que hablaban los españoles, dando como resultado el mestizaje cultural. Por eso en México hablamos una variante del español. Y bueno, como nosotros hablamos español, me imagino que la segunda raíz del mestizaje cultural fue la cultura española, ¿verdad? Estás en lo correcto. Nuestro segundo ingrediente vino desde Europa, más específicamente de la península ibérica, desde donde llegaron los conquistadores, misioneros y colonos, quienes traían una cultura propia, ya mezclada con otras culturas y que terminó combinándose con las culturas prehispánicas que ya comentamos. Como ya lo mencionamos, uno de ellos es sin duda el idioma castellano o español, que era la lengua que hablaban los españoles desde la Edad Media y que siglos después de la conquista se volvió la lengua más hablada en México.
Oiga, maestra, ¿qué quiere decir eso de ser una variante del idioma español? ¿Por qué suenan tan extraño cómo hablan los españoles? Eso tiene que ver en parte por el mestizaje cultural. Aquí en México usamos algunas palabras que allá no usan y también aquí hablamos con un acento diferente. Por eso cuando actualmente escuchas a alguien de España hablar, suena un poco extraño. También en nuestro país tenemos muchas variantes regionales. Se habla con distinto acento en el norte y en el sur. Otra cosa que traían los españoles era su religión, que como recordarlas, vimos la clase pasada. Claro, lo recuerdo. Hablamos de la evangelización, que fue el proceso por el cual los frailes y sacerdotes llegaron desde Europa e intentaron convertir a los nativos de estas tierras a la religión cristiana, orillándolos a olvidar sus dioses y sus creencias anteriores. Sin embargo, como también lo recordarás, no siempre la evangelización salió como ellos esperaban, dado que los indígenas decidieron mezclar algunas de las cosas de la religión prehispánica con la religión católica, a veces sin que los sacerdotes se dieran cuenta. Ah, claro, como el caso que nos contó Ton sobre su compañera de San Juan de Tetelcingo, en el estado de Guerrero, ¿no? Que, contaba que ahí las personas se reunían en torno a un altar de piedra y hacían rituales a una o a varias cruces. Generalmente lo hacían en la parte alta de un monte. Y lo hacían con ofrendas y oraciones para que tuvieran agua para sus cosechas. Así es, y como ese caso, hay varios más por todo el país. Otro ejemplo de mestizaje entre la religión de los españoles y la cultura de los indígenas lo podemos ver en algunas iglesias construidas en esa época, como la iglesia de Santa María Tonantzintla en el estado de Puebla. ¿Te parece si vemos un pequeño video al respecto? Sí, claro que sí. Vamos a verlo. Justo en el centro de lo que fuera el poderoso señorío de Cholula, el templo de Santa María Tonantzintla es un ejemplo del trabajo barroco indígena, pues en el recinto se incluyen ángeles morenos, niños con penachos de plumas, frutos tropicales y mazorcas de maíz, al punto en que la cúpula central se encuentra representado el paraíso de Tlaloc. Este templo se empezó a construir a finales del siglo XVI, también tiene el estilo franciscano. Los franciscanos se establecieron en San Andrés Cholula desde 1557 y obviamente administraban los sacramentos a los pueblos y barrios de su jurisdicción, ¿no? De aquí vamos a ver muchos elementos prehispánicos en el interior de la iglesia, ¿no? Y eso que también fue parte de la evangelización, ¿no? El involucrar ciertos elementos en la arquitectura para la evangelización. Pero acá también la resistencia de la comunidad indígena en el colocar también sus símbolos, sus frutos, sus elementos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonita iglesia! Sin duda, qué interesante situación. Una iglesia cristiana con elementos de la cultura indígena. ¿Verdad que sí? Ese es un ejemplo más del mestizaje cultural entre la cultura española y la indígena, pero no es el único. Otro, sin duda, debe ser la comida, ¿no? Porque recuerdo que hay muchos ingredientes que trajeron los españoles a América. De la comida hablaremos en otra clase, porque hay muchísimo de qué hablar sobre eso. Pero estás en lo correcto. Los españoles estaban acostumbrados en su país a comer carne de cerdo o de vaca, quesos, aceite de oliva, manteca de cerdo, trigo y muchos otros ingredientes que no se conocían aquí. Así que ellos trajeron esos animales y plantas. Ah, bueno, está bien. Esperaré con muchas ansias esa clase sobre el mestizaje y la comida, que seguro va a estar muy interesante y apetitosa, ¿eh? Entonces voy a tener que venir bien comido para no morirme del antojo, maestro. Harías muy bien, Juan Carlos. Otro animal que trajeron los españoles fue el caballo, que no se conocía en América. El caballo fue el medio de transporte terrestre más importante durante muchos siglos y para ellos eran muy importantes y valiosos. Por esto, podemos decir que algo tan mexicano como la charrería y los charros al final son un resultado de la cultura española. Incluso en la música mexicana podemos ver esa importante influencia española, ya que instrumentos musicales como la guitarra la trajeron ellos. Oiga, maestra, pero yo había escuchado que la guitarra la habían inventado los árabes. Claro, pero no olvidemos que parte de la cultura española a su vez tiene mucha influencia de la cultura de los árabes, a quienes conquistaron y vinieron de la península ibérica. De hecho, podemos ver la influencia árabe en algunas palabras del español, como por ejemplo la palabra ojalá, palabra que viene de la palabra árabe ishna hala y significa si Dios quiere. Vaya, cultura árabe, española e indígena. Uf, sin duda fue una mezcolanza de muchas culturas. Bueno, ya lo que ocurrió en la Nueva España fue algo wow.
Y todavía nos falta hablar de otras dos. La siguiente es la raíz africana, alimentada por la cultura de muchos de los esclavos africanos que trajeron los españoles a estas tierras. Oiga, maestra, ¿y por qué los trajeron a estas tierras? La razón, como la comentamos en clases anteriores, no sé si recuerdas lo que dijimos sobre las enfermedades que trajeron los españoles, las cuales causaron que gran parte de la población indígena muriera. Ah, sí, la verdad me acuerdo que fue una cosa terrible, terrible. Ciertamente lo fue. Y fue justo por esa razón que empezaron a traer a los esclavos de África. Como habían muerto muchos indígenas, los españoles no tenían quien trabajara por ellos. Así que decidieron que era buena idea empezar a traer gente de África para ponerla a trabajar aquí. Ellos también aportaron cosas muy importantes para el mestizaje cultural que ocurrió en estas tierras. Yo recuerdo que en algún lado leí sobre la importancia que tienen los afromexicanos. Actualmente, según el censo del 2020, son el 2% de la población mexicana, maestra. Así es, y muchos de ellos son descendientes de aquellos hombres y mujeres que llegaron durante la colonia. Fue gracias a sus antepasados que en estas tierras se conoció la marimba y otros instrumentos musicales muy importantes para la música de algunas regiones de México, así como la forma de preparar ciertos alimentos, como el plátano o la moronga, para que estos se volvieran tan importantes en la vida de nuestro país. Uy, me encanta el sonido de la marimba. Me parece tan alegre. Yo no sabía que venía de África, maestra. Sin duda también tuvieron una presencia muy, muy, muy importante, ¿eh? Por último, pero no menos importante, tenemos la raíz asiática, aportada por los comerciantes y esclavos que llegaron a la Nueva España desde el Lejano Oriente, es decir, la cultura y productos asiáticos. Perfecto. O sea, sobre esto, bueno, sé que tenemos un video, ¿no? Que va a explicar más o menos de qué trata esto. Así es, el video nos va a hablar sobre el Galeón de Manila, que es el barco que durante la colonia permitió el comercio entre la Nueva España y las Filipinas, que los españoles habían conquistado en el siglo XVI. Veámoslo. La historia del Galeón de Manila, también conocida como la Nao de China, comenzó en el año de 1565. Tras varios intentos por parte de algunos navegantes españoles por encontrar un camino para llegar a China y regresar a América, Andrés de Urdaneta, un marinero español, logró encontrar una corriente marina, Kurosiwo, algo así como una autopista muy rápida con la que logró que su barco volviera a Acapulco. A esto algunos les llaman el tornaviaje. Con este descubrimiento los barcos podían viajar entre Asia y América sin tener que darle toda la vuelta a la Tierra. Esto abrió muchas posibilidades para que personas, productos, ideas y tradiciones se movieran de manera más fácil entre las dos orillas del Océano Pacífico. Sin embargo, las autoridades españolas eran muy celosas de su dinero y temían que otras naciones pudieran recibir ganancias de este descubrimiento. Así que decidieron que solo una vez al año, 1 o 2 barcos saldrían de Acapulco hacia las Filipinas para comerciar mercancías que luego traerían de vuelta. Por lo general, el viaje de ida a Filipinas se empezaba entre marzo y abril y duraba unos 3 meses. El de vuelta empezaba en junio, antes de que empezara la temporada de tifones, y duraba hasta diciembre o enero. ¿Se pueden imaginar lo pesado que era vivir en un barco durante 6 meses sin ver otra cosa que agua? Sin duda, eso debía ser algo muy difícil. Entre las cosas que llevaba el Galeón de Manila para allá, había plata, grana cochinilla, animales como vacas y caballos, y plantas como el maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, tomate, calabaza, pimiento, entre otros. En particular, la plata era muy demandada por estos lares. A su regreso, los barcos llegaban cargados de cosas como especias de Ceilán, Molucas y Java, seda, marfil, porcelana, lacas y madreperlas de Amoy, actual Xiamen y Japón, alfombras, tapices y prendas de algodón de la India y el sudeste asiático. De hecho,
No sé si lo sabían ustedes, alumnas y alumnos que nos ven desde casa, pero algunas de las cosas que ahora nos parecen muy comunes en nuestro país no se conocían en Mesoamérica antes de la llegada del galeón. Por ejemplo, el mango y los cocos. Otra cosa que llegó en esos años fueron los famosísimos paliacates. De hecho, la palabra paliacate, según algunos estudiosos, viene del puerto de Palicut, en la India, que era de donde llegaban esas telas a las Filipinas. Por todas las mercancías que traía cuando llegaba la nao de China a Acapulco, el puerto se volvía una gran feria, donde personas de todo el territorio de la Nueva España, Perú, Europa, Filipinas, Japón, así como personas tomadas como esclavos de África, entre otras, se juntaban en este evento, haciendo una verdadera mezcla multicultural, aunque es cierto que no todas las personas estaban ahí por gusto. Pero las riquezas que movía el galeón no solo llamaron la atención de comerciantes y de autoridades españolas, también de los temibles piratas de diferentes naciones europeas que intentaron robar los botines que venían en las embarcaciones. Sin embargo, no siempre lograban su objetivo. Esta importante ruta de comercio seguiría funcionando hasta que en el año de 1815 la Guerra de Independencia que había encabezado Miguel Hidalgo obligó a que este intercambio comercial que beneficiaba tanto a Europa se terminara para siempre. ¿Qué te pareció, Juan Carlos? Muy interesante, maestra. No sabía que tantas cosas venían del lejano oriente. O sea, por ejemplo, los paliacates. Nunca me lo hubiera imaginado. Sin duda es muy curioso. Otro ejemplo de una tradición aparentemente muy mexicana que llegó desde allá fue la pelea de gallos, las cuales eran muy comunes en Filipinas y que gracias al galeón de Manila se volverían tan populares aquí. Órale. Pero del lejano oriente no solo llegaron productos o tradiciones, puesto que también hubo personas de aquellas tierras que vinieron a vivir aquí. Algunos venían como esclavos comprados por gente con dinero para trabajar aquí, pero otros venían por su propia voluntad en calidad de comerciantes o inmigrantes, como es el caso de un tal Luis de Encío, que fue un samurái japonés que vivió en el siglo XVI en la ciudad de Guadalajara, donde se casó y tuvo una hija. Como él, debió haber varios más en la Nueva España. Uy, con todo lo que ha dicho, maestra, me doy cuenta de lo importante que resultó el comercio entre la Nueva España y Asia, así como la influencia que tuvo en la sociedad mexicana. Y esos, Juan Carlos, fueron algunas de las características que tuvo el mestizaje, posterior a la conquista de estas tierras. Como tú y nuestros alumnos y alumnas habrán dado cuenta, fue una mezcla riquísima. Bueno, ¿y cómo no lo iba a hacer? Hay cosas de todos lados, maestra, y sin duda muy interesante conocer esta consecuencia de la conquista. Y ahora sí estoy listo para nuestro viaje de la próxima clase con el inspector Raulito. Muy bien, pues hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase. Maestra Noemí, muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con De Chile, Mole y Pozole, el mestizaje cultural en la Nueva España, de historia de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.